Vamos adelante, vamos a recibir a Francisco Rodríguez, periodista de investigación, reportero de diferentes medios de comunicación y colaborador de GRE. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Ubícanos, ¿dónde te encuentras? ¿Cuál es el clima que se vive previo a la toma de protesta de Donald Trump? Estás en la frontera, evidentemente. Sí, hola Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarte a la distancia. Sí, nos encontramos actualmente en el municipio de Piedras Negras, frontera con Eagle Pass en Estados Unidos. Y sí, pues la verdad es que hay un clima, pues ahora sí que te podría decir que un clima frío. Estamos acá en Piedras Negras a menos 2 grados centígrados en estos momentos, y el clima respecto a la situación de la población migrante, pues es una situación de incertidumbre, de miedo, de temor ante la llegada, ¿no?, de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Me llama mucho la atención que también hay pues una cuestión, y digo, esto lo hemos escuchado mucho por parte de la población migrante, pero hay entre algunos grupos también una cuestión de mucha confianza y fe de que podría mantenerse la aplicación de CBP-1 para que continúen las solicitudes de asilo en los Estados Unidos, ¿no? Pero sí está también esta otra parte de miedo, de temor, de incertidumbre, de que podría eliminarse y de que podrían existir pues las deportaciones masivas, ¿no? Que sabemos que es algo de lo que ha advertido y amenazado Donald Trump, ¿no? Sí me llama mucho la atención que hay poca población migrante a comparación de otros momentos. Estamos hablando que en Piedras Negras, según las autoridades, hay menos de 400 personas migrantes en los distintos albergues de la ciudad, ¿no? Es una cantidad poca, escasa, ¿no? En el albergue Frontera Digna, que es el más grande aquí en Piedras Negras, que lo maneja la Iglesia Católica, ayer tenía 150 migrantes cuando pues tiene capacidad para recibir hasta 500 personas, ¿no? Entonces, no sé si también el tema del clima esté afectando, sea un factor, ¿no?, para que los migrantes no se vean tanto en las calles o no estén llegando en estos momentos a la frontera. Sabemos los distintos filtros que han puesto las autoridades aquí en Coahuila, que ha ralentizado la llegada de los migrantes aquí a la frontera, pero es un poco del clima, de la situación que se vive en estos momentos aquí en Piedras Negras. Habrá que contrastar la cantidad de migrantes que hay, por ejemplo, aquí en La Laguna, que generalmente son los que luego se van hacia el norte del estado y que pudieran estar como a la expectativa, ¿no? De que, porque las olas de migrantes avanzan y continúan, y hay caravanas importantes que vienen desde el sur. Sí, efectivamente, ¿no? Hace algunos días se anunció precisamente una salida de Chiapas de una caravana. Sí, efectivamente salen. A mí me parece que aquí en Coahuila sí están llegando menos a comparación de otras ocasiones, y están llegando por grupos un poco más reducidos, ¿no? Esto pues sí es una situación que es muy notoria. Pero, a ver, sin duda alguna sigue llegando población migrante. Las autoridades en Coahuila dicen que en este año están promediando un cruce de alrededor de 150, 170 personas diariamente, ¿no? El año pasado era de arriba de 300, pero en otras ocasiones pues era hasta de más de 1,000 cruces diarios, ¿no?, a los Estados Unidos, de personas que buscan entregarse para tratar de obtener algún tipo de asilo, de refugio, ¿no? Pero pues actualmente, ante las condiciones también climáticas, pues es muy complicado que crucen, sobre todo si lo hacen por el Río Bravo, ¿no? Porque el agua está congelada, seguro. Congelada, sí. Oye, Paco, evidentemente es población flotante todos estos grupos de migrantes. Sin embargo, ¿hay alguna investigación que indique
¿qué porcentaje de estos migrantes se quedan ya a radicar en el norte del estado o cuántos bajan hacia otros municipios de Coahuila? Así como porcentaje concreto no existe, ¿no? Pero seguramente sí hay gente que decide quedarse en alguno de los municipios por los que transita, ¿no? Hoy precisamente voy a entrevistar a un hondureño que ya tiene meses que decidió quedarse aquí a trabajar en Piedras Negras. Pero muchos otros dicen, por ejemplo, ayer platicaba yo con un venezolano y dice, yo si no llego a Estados Unidos, yo no me quedo en México, prefiero regresarme y que me deporten a Venezuela, ¿no? Sí es como una cuestión muy, muy variable de quienes sí encuentran en México la posibilidad de quedarse o quedarse por algunos meses en lo que avanzan, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, se queda a trabajar en Monterrey. Muchos de los migrantes con los que he platicado en estos días provenía de Monterrey, donde estuvo algunos meses trabajando, pero en algún momento pues decidieron mucho de ello también por estas advertencias y amenazas de Donald Trump, decidieron avanzar hacia el norte, ¿no? Hacia la frontera para tratar de cruzar, ¿no? Ahora, también está la cuestión de las citas, ¿no? De las citas en CBP One, que están demorando demasiado, o sea, meses están tardando en que les den una cita. Entonces mucha gente, las que sí opta o ha optado por esperar por la cita, pues se pone a trabajar si puede, ¿no? Y los que no, pues permanecen en refugios, en albergues. Y mucha de esa gente pues sí decide quedarse, ¿no? Pero tener un dato concreto de cuánto de la población flotante, migrante que transita se quedan en las distintas ciudades, pues no se tiene. Uh-huh. Oye, Paco, cuéntanos un poco cómo es la mecánica de este protocolo de acceso a Estados Unidos al que se están amparando muchos de los migrantes, sobre todo los venezolanos. Me llama mucho la atención porque por lo menos aquí en la Casa del Migrante están llegando muchos venezolanos y traen como esta posibilidad de la cita. ¿Esa cita la establecen desde sus países de origen? Puede ser, sí, puede ser desde sus países de origen. De hecho, es lo que más recomiendan las autoridades de Estados Unidos, que lo hagan desde sus países de origen. Pero la verdad es que, al menos en las entrevistas que yo he hecho, la mayoría empieza a sacarlas desde que llega a México. Uh-huh. Desde que llega a México empiezan a sacar la cita por la orientación que les dan en Chiapas, por ejemplo, en la Comar, y ahí es cuando empiezan a ir avanzando poco a poco, ¿no? Hay gente, ayer platicaba con un chico de Venezuela precisamente, me decía, bueno, yo estuve 7 meses trabajando en Ciudad de México esperando por la cita y no me la dieron, entonces ya decidí avanzar y al menos ayer me decía que pensaba entregarse a las autoridades para ver si tenía alguna suerte en que lo aceptaran. Pero sí, ese es el protocolo, ¿no? Finalmente solicitan la cita en la CBP One. La recomendación es que lo hagan desde sus países de origen y hasta que les den la cita a avanzar, ¿no? Pero sabemos que ante pues distintos factores que viven precisamente también en sus países de origen, deciden no esperar. Uh-huh. ¿Y qué posibilidades? ¿Se sabrá más o menos quiénes pueden acogerse a este programa de inmigración legal y todo lo que significa? O sea, ¿cuánto tardan en realmente tener un estatus legal para poder estar tranquilos? Fíjate que el sábado hablaba con un migrante hondureño. Me dice que su familia pasó, su esposa e hijas, y que se tardaron 15 días en entregarle su estatus legal, ¿no? Y que inclusive me enseñó algunas fotografías de su esposa ya en Nueva York. A él desafortunadamente no lo aceptaron. No lo aceptaron. Lo que me dijo fue porque ingresó por una frontera a la cual no tenía asignada por la cita. Entonces, a su familia sí, su esposa y sus hijas, y lo que me contaba es que tardaron como 15 días en tenerle ya su estatus, sus papeles, su estatus legal,
allá en los Estados Unidos, ¿no? Pero pues sí, evidentemente es muy variable. Pues lo que piden las autoridades en Estados Unidos, y es algo de lo que comentan mucho los migrantes a quienes les niegan el acceso, es que no acreditan un miedo creíble, ¿no? Es decir, no acreditan pues estos argumentos de que son desplazados por un asunto de violencia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que es normalmente uno de los argumentos que entregan los y las migrantes a la hora de estar con las autoridades en Estados Unidos. Es que ¿cómo lo puedes acreditar? Si generalmente son testimonios verbales, ¿no? O sea, o cómo corroboras, tal vez alguien que fue lesionado y que traiga las huellas en el cuerpo, o cómo lo compruebas. Sí, es muy extenso porque sí, efectivamente la mayoría de ellos es un asunto verbal, pero hay de todo, ¿eh? O sea, el sábado me tocó platicar con un migrante, fíjate Marcela, de 70 años, un señor de 70 años, No puede ser. que traía consigo sus denuncias, las denuncias que había hecho de las demandas que había interpuesto en Honduras por las amenazas hacia su persona, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay muchos otros que todo tendrá que ser de forma verbal. Ujú. Pero la violencia a la que aducen es violencia política o violencia derivada de la actividad delincuencial o qué tipo de violencia. Sí, esas dos, básicamente esas dos, violencia de carácter político, algún tipo de persecución, y violencia relacionada por un asunto de criminalidad. Ajá. Bueno, la verdad es que qué terrible. Ahora, Paco, déjame preguntarte algo más. Se anuncia que después de la llegada de Donald Trump, que ya en cuestión de horas estará tomando posesión, pudiera haber expulsión de migrantes. ¿Estamos Sí. preparados para ello? ¿Y será masiva Pues, esta expulsión o cómo será? pues es que efectivamente, si es masiva, yo creo que no hay ninguna capacidad por parte de los municipios fronterizos para atender toda esta posible demanda, ¿no? Los albergues aquí en Piedras Negras pues tendrán capacidad para atender pues a lo mucho, yo creo unos 1,000, poco más de 1,000 personas en los refugios, ¿no? Ayer entrevistábamos al obispo de aquí de la diócesis y decía, bueno, si hay necesidad de abrir las iglesias ante una emergencia, lo haremos. Pero evidentemente nosotros, y decía nosotros el obispo, por los 2 refugios que tiene la Iglesia Católica, no tendríamos capacidad para recibir más de 1,000. Ayer el secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras me decía que se están habilitando albergues en Allende y en Nueva Rosita con capacidad para más de 2,000 personas, porque aparte es una situación que, tengo entendido, les están pidiendo de que todas estas personas deportadas no estén a una distancia mayor a 100 kilómetros por el temor de que vuelvan a querer regresar, ¿no? Es algo que le están pidiendo las autoridades en Estados Unidos. Entonces, por ahí en Nueva Rosita y en Allende se están habilitando albergues para recibir, en dado caso, personas deportadas, ¿no? Pero pues sí, sería una cuestión ahí inmensa a trabajar, en dado caso que sí se haga efectiva estos deportaciones. Claro. ¿Se tiene un estimado de cuánto costaría mantener a cada migrante en tanto que están en estos albergues o en tanto que están en esta impasse hasta que deciden cuál será su situación? Yo no tengo el dato de cuánto ascendería, pues en el caso de los albergues y refugios de la sociedad civil, que son aquí principalmente de las distintas iglesias, pues mucho de ellos sabemos es por donaciones, pero no, yo la verdad no tengo el dato exactamente de cuánto costaría atender a un migrante que pasara por un albergue, ¿no? Normalmente las deportaciones que se hacen por la frontera coahuilense, ya sea Piedras Negras o Acuña, automáticamente los deportan y automáticamente sale el camión rumbo a Monterrey.
Normalmente no se quedan aquí, ¿no? Pero ante este tipo de situaciones no sé qué tanto alcanzaría. Ayer me decía el secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras que en promedio... ¿Se nos cortó la comunicación? Ojalá que la recuperemos. Hay todavía algunos aspectos que me gustaría que lo pudiéramos platicar con Francisco Rodríguez. Paco es uno de los reporteros de investigación con más prestigio de la laguna entera, yo diría que de Coahuila y del norte del país, con colaboraciones en medios nacionales. Nosotros tenemos la suerte de contar con él en el vespertino, en donde en contrapunto hace el 1-2 con Manuel Cerrato. Sí, parece ser que ya recuperamos la comunicación. Paco, te seguimos escuchando. Qué bueno que hemos recuperado la comunicación. Sí, te comentaba, Marcela, que ayer el secretario de Ayuntamiento de Piedras Negras me confirmaba que normalmente, deportaciones normales que ocurren siempre, el promedio es entre 40 y 140 diarios, ¿no? Pero, pues sí, estas personas deportadas se las llevan en autobús rumbo a Monterrey. Y yo ayer estaba checando las estadísticas de la Unidad de Asuntos Migratorios del país, y por ejemplo en 2023 pues la frontera coahuilense es la que menos devoluciones, de mexicanos, ¿no? Repatriados connacionales, era la frontera que menos había recibido en 2023, ¿no? La que más reciben devoluciones de repatriados connacionales es la de Baja California, ¿no? Allá en Cali, Tijuana, etcétera. Exacto. Oye, Paco, se sabe que hay traficantes de personas. Ha habido tragedias que así lo ponen de manifiesto cuando hacen esos traslados masivos en circunstancias tan difíciles, y con tan poco respeto a la dignidad humana. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo está el ambiente de inseguridad relacionado con la presencia de estos grupos que muchas de las veces están derivados de los grupos que comercian con drogas y con armas? Híjole, Marcela, fíjate que sí es una situación ahí, pues me parece apremiante, porque pues sí se les observa a estas personas cerca de los refugios, merodeando ahí, y automáticamente un migrante trae mochila, o sea, sale del albergue y trae una mochila ya a la espalda y automáticamente se la aborda. O sea, sí me he dado cuenta en estos 2 días que ya he estado aquí en Piedras Negras de esta situación, ¿no? Y lo que cuentan los inmigrantes es eso, ¿no? Que por las experiencias de otros compañeras que ya han cruzado, es este asunto donde desafortunadamente tienen que pagar pues una especie de derecho de piso por cruzar. Así sea para entregarse, ¿eh? O sea, no está hablando de que quieran irse, cruzar de forma ilegal, sin ser visto, no, así sea nada más para entregarse a las autoridades, pues están muchos siendo víctimas de algún tipo de extorsión, de cobro, por simplemente cruzar para entregarse. Y no hay manera de establecer un control en este sentido. Pues es muy complicado, ¿no? La frontera sí es muy amplia, ¿no? Y es pues una presión y una extorsión muy sutil, no es que traigan armas, ¿no? Y también pues de cierta forma los migrantes pues saben, ¿no? Que es parte de, ¿no? Que es parte de. Uh-huh. El perfil del migrante obedece al perfil promedio de los migrantes en cualquier otro momento y circunstancia, generalmente hombres de 28, 35 años a 35 años, o está cambiando el perfil de los migrantes. Sigue siendo el grueso, ¿no? El hombre o la mujer en edad productiva, pero sí ya hay muchas familias, ¿no? Me tocó ver en un albergue una familia con una bebé de 8 meses, ¿no? La bebé había nacido aquí en México y ya estaban aquí en la frontera con la idea de esperar por la cita, ¿no? Sí hay muchas familias, muchos niños, niñas,
Sí, obviamente sí sigue siendo el grueso lo que mencionaba, este dato demográfico, pero sí ha cambiado un poco ha evolucionado el patrón de migración, donde ya vemos muchas familias, ¿no? Muchas familias pues que incluyen padre, madre e hijos migrando, ¿no? Madres también con hijos solos. Pues sí, es la situación que se vive un poco en términos generales. ¿Cuáles son las violaciones más frecuentes a los derechos humanos por parte de autoridades nacionales y ni se diga del otro lado? Pues básicamente la extorsión y el robo, ¿no? De hecho, lo que denuncian es que los detienen. Muchos, por ejemplo, entran y solicitan alguna visa humanitaria, algún tipo de permiso para transitar por el país. Muchos, pues que no optan, o sea, que tienen ese permiso y no se suben al tren, lo hacen en autobuses, se trasladan en autobuses, pero dicen que en muchos de los retenes, pues ahí es donde los extorsionan, les quitan dinero. Los que sí se suben al tren, pues evidentemente todo lo que tiene que ver con la persecución por parte de las autoridades, tanto policíacas como de migración, y que deriva pues también en una cuestión de extorsión, de robo de sus pertenencias. ¿Qué expectativas respecto a la llegada de Donald Trump, Paco, para la frontera? No nada más en función de los migrantes, sino en todos los temas binacionales que son tan importantes. Sí, pues habrá que ver, ¿no? Esta situación, si llega a cumplir todas estas amenazas, advertencias, ¿no? Particularmente aquí en Texas sabemos que el gobernador Greg Abbott pues sigue instalando distintos muros en la frontera, ¿no? Desde vallas hasta alambradas que complican más el acceso y en dado caso pues que se cumplan todas estas advertencias de deportaciones, pues sin duda generarán algún tipo de efecto en distintas áreas como la economía, por ejemplo, y generarán pues también un problema, ¿no? Si se vuelve a instalar el Quédate en México, donde pues los migrantes que no sean de nuestro país son regresados aquí a México, pues habrá alguna situación que podría generar algún tipo de problema, ¿no? Sobre todo pues para atender tanto inmigrantes y sobre todo no será porque la mayoría de quienes son deportados pues van a intentar regresar. Es una situación muy normal, habitual, ¿no? Donde el inmigrante que es deportado busca regresar, ¿no? Yo platiqué en estos días, con un inmigrante y dicen, bueno, ya me han deportado 1 o 2 veces y voy a intentar volver, ¿no? Entonces, pues sí, la expectativa es una expectativa de incertidumbre, de temor de lo que puede pasar en las fronteras, de que pueda arreciar alguna situación de muertes en los cruces. Esperemos que no sea así, pero bueno, sí es complicado y sí tiene a la población migrante en una situación de temor y de incertidumbre en lo general. Claro. Muy bien, Paco, pues te agradecemos muchísimo este primer contacto. Tú estarás por allá algunos días. Cualquier cosa, pues también ya sabes que el micrófono está abierto para poder informar a las personas de lo que está aconteciendo en el norte de nuestro estado. Claro que sí, será un gusto para mí, Marcelo. Un saludo. Gracias, Francisco. Francisco Rodríguez, periodista de investigación, reportero de diferentes medios de comunicación precisamente y colaborador del Grupo Radio Estéreo Mérida. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos. Escuchas Contextos. Regresamos.